La burbuja está a punto de explotar. Google acaba de superar a Microsoft en capitalización de mercado. Apple eligió a Gemini y no a ChatGPT para potenciar al nuevo Siri. Mientras tanto, Microsoft pierde $360 mil millones de valor en un solo día. OpenAI lanzó Sora 2 con bombos y platillos. 30 días después, la retención cayó al 1% para terminar cancelando el proyecto a pesar de contratos multimillonarios con Disney. Una vez que hayamos construido este tipo de sistema general inteligente, básicamente le pediremos que encuentre una manera de generar un retorno de inversión para ustedes. Nvidia acaba de hacer la apuesta más grande en la historia de la tecnología. $500 millones en fábricas de IA. Y los precios de la RAM subieron hasta un 314% para después desplomarse, aunque los precios siguen altísimos. Algo está pasando. La narrativa de la IA, esa que dominó los titulares por más de 2 años, se está rompiendo en tiempo real. Los ganadores de ayer están tropezando. Los perdedores silenciosos se están convirtiendo en gigantes. Y la escasez ya no solo es de chips, es de todo producto tecnológico. ¿Estamos viendo el estallido de la burbuja? Las reglas cambiaron, y los próximos 12 meses van a decidir quién manda en la IA para la próxima década, y cuánto vas a pagar tú por ello. Probablemente ya hayas visto los titulares. Google acaba de pasar de ser el mayor perdedor de la IA a convertirse en el líder del pelotón, y no para de crecer. Su capitalización de mercado acaba de superar a Microsoft, superó brevemente a Apple e incluso están a punto de alcanzar a Nvidia. Pero hace poco, Google estaba perdiendo la carrera de la IA y por mucho. Ahora Microsoft acaba de perder $500 mil millones de capitalización de mercado en una semana. Nvidia lleva estancada muchísimo tiempo y OpenAI está entrando en pánico. Y lo más extraño de todo, Apple acaba de elegir a Gemini como la IA de Siri. ¿Acaso Google acaba de ganar la guerra de la IA? ¿O está pasando algo completamente diferente? Durante mucho tiempo, la carrera de la IA parecía ser cosa de tres y Google no estaba invitado a la fiesta. La historia que todos conocíamos era simple. Tenías a OpenAI con ChatGPT, a Microsoft firmando los cheques y a Nvidia proporcionando todo el hardware. Y cada vez que abrías una aplicación de noticias o revisabas un subreddit de finanzas, la historia era la misma. Los inversores también se subieron a este barco. Vertieron dinero en Microsoft y Nvidia porque veían un camino claro hacia las ganancias. OpenAI con ChatGPT era el vehículo para este crecimiento. Después de todo, ChatGPT parecía haber iniciado el boom de la IA y con su crecimiento explosivo era el mayor comprador de chips. Por supuesto, tienes a AMD, Oracle, Amazon, Meta y otros gigantes, pero estos tres eran los reyes indiscutibles. Parecía que el progreso solo ocurría en ese círculo cerrado, mientras el resto del mundo solo intentaba mantenerse al ritmo. Y luego estaba Google. Sinceramente, el caso de Google fue el más raro en la historia de la tecnología. El 12 de junio de 2017, investigadores de Google publicaron un artículo revolucionario. Attention is all you need. La atención es todo lo que necesitas. Hasta 2024, este artículo había sido citado más de 173,000 veces y está entre los 10 artículos más citados del siglo XXI. Esa fue la base fundamental de la IA generativa como ChatGPT. Aidan Gómez, coautor de este artículo, se dio cuenta de que esta tecnología no iba a llegar a ninguna parte dentro de Google. Es una cuestión de libertad para explorar dentro de una corporación enorme como Google. Realmente no puedes hacer esa innovación de producto libremente. Fundamentalmente la estructura no lo soporta. Así que te tienes que ir y construirlo tú mismo. Así que se fue. Y no fue el único. De los 8 coautores del artículo, 7 abandonaron Google, 6 fundaron startups y uno de ellos se unió a OpenAI. Google tenía el santo grial de la tecnología de IA y lo tenía antes que nadie, pero no estaba interesado. Cuando Sundar Pichai fue nombrado CEO en 2015, su gran enfoque era adelgazar la empresa. Sus grandes inversiones en otras tecnologías como Google Glass, Project Loon, Google Fiber y Google Wave no habían dado sus frutos. Mientras ChatGPT explotaba y alcanzaba los 100 millones de usuarios en un tiempo récord, Google jugaba a ponerse al día y también tenía otros problemas.
Jeff Dean dijo a los empleados que Google tiene mucho más riesgo de reputación al proporcionar información incorrecta y por lo tanto se estaban moviendo de manera más conservadora que una pequeña startup, y no puedo culparlos. En 2023, la publicidad representó más del 76% de los ingresos de Google, lo que supuso más de $230 mil millones. Aunque resulta irónico, considerando cuánto han estado arruinando los resultados de búsqueda de Google los resúmenes de la IA últimamente. Pero independientemente de esto, Google era quien intentaba alcanzar a OpenAI y a Microsoft, quienes habían jugado la mano perfecta. Cuando finalmente lanzaron su propia IA, BART, fue un desastre. Alucinó durante su primera demostración y borró $100 mil millones de su capitalización de mercado. Google dice que tales problemas son de esperar y serán abordados por sus probadores de confianza. Las acciones de Google, sin embargo, se desploman. Luego llegó Gemini, que tuvo más o menos el mismo éxito. Comprueba mi calendario y ve si estoy libre cuando ella venga de San Francisco este año. Gemini saca contenido relevante de la imagen, conecta con mi calendario y me da la información que estoy buscando. Oh, parece que tuvimos un pequeño problema de demostración. Fue doloroso de ver. De 2023 a 2025, sinceramente parecía que Google podría haberse quedado atrás. Parecía que estaban tomando todas las decisiones equivocadas. Por cada paso adelante daban 3 hacia atrás. Pero a pesar de las veces que la gente los dio por muertos, algo estaba sucediendo entre bastidores. Entonces, a principios de 2026, llegaron noticias que sorprendieron a todos. En enero de 2026, una sola decisión cambió toda la jerarquía del mundo tecnológico. Apple eligió a Google Gemini como la IA para potenciar a Siri. Ni ChatGPT, ni Llama, ni Grok, Gemini. Esto fue un gran shock y se pone aún más raro. En la era de la IA, Siri ha estado pasando a muchos apuros. Las actualizaciones de Siri se retrasaban constantemente. Luego anunciaron Apple Intelligence, lo cual fue vergonzoso. Las responsabilidades se cambiaban internamente y fue un desastre. Siri ha sido una broma recurrente entre la comunidad tecnológica por ser inútil últimamente. Así que este era un momento de todo o nada para Apple, y eligieron Google Gemini. ¿Por qué? Bueno, en poco tiempo mucho había cambiado. Resulta que Google había estado construyendo en silencio. Se había transformado silenciosamente en una potencia tecnológica completa. Básicamente, no solo estaban creando su propio modelo de lenguaje, LLM, sino toda la cadena de IA, Gemini, pero también TPUs, es decir, chips, centros de datos, redes, software, toda la infraestructura. Estaban sirviendo miles de millones de tokens al día a través de Cloud APIs y aumentando la propia adherencia de búsqueda de Google en un 20%. Esto era masivo. Las llamadas a la API empresarial rivalizaban con las de OpenAI. Las herramientas publicitarias auto-optimizaban miles de millones en gasto de los anunciantes, lo que nos lleva de vuelta a Apple. La gran pregunta en el caso de Apple no era el costo, sino otra cosa. Toda la cadena de suministro de IA es extremadamente inestable. OpenAI necesita chips de Jensen Huang, CEO de Nvidia, quien a su vez le ruega a TSMC que los fabrique. Y que Apple eligiera el LLM equivocado para Siri conllevaba un gran riesgo. Siri atiende a cientos de millones de usuarios todos los días. No podía permitirse un socio que quemara efectivo o que careciera de su propio hardware. Hay informes que sugieren que OpenAI necesita gastar $1 billón solo para cumplir sus acuerdos con Nvidia y AMD. Pero Apple necesitaba una gran actualización para Siri y rápido. Así que elegir a Google simplemente tenía sentido. Tiene la base sólida más fuerte y el menor riesgo de colapso por falta de GPUs. Google construyó algo que nadie más tenía, una pila de IA integrada verticalmente, y esto se relaciona con su segunda arma secreta, el dominio de las TPUs o los chips. Sus chips personalizados Trillium, la sexta generación de sus Tensor Processing Units, ofrecen 4.7 veces el rendimiento por vatio de un Nvidia H100. Anthropic, el creador de Cloud, ya está alquilando 1 millón de chips de Google, que son notablemente más baratos que las GPUs estándar. Así que si eres Apple y ejecutas un modelo del tamaño de Siri, Google tiene todo el sentido del mundo. No te preocupa que Google colapse como OpenAI.
Pero el resurgimiento de Google va mucho más allá de los chips. Google Gemini está en todas partes. A principios de 2026, la aplicación independiente de Gemini superó los 750 millones de usuarios activos mensuales. Esto está cerca de ChatGPT en escala. Por eso están entrando en pánico. Las visitas mensuales a Gemini alcanzaron los 1.180 millones en 2025, pero la aplicación es una cosa y G Suite es otra. ¿Pero no hizo Microsoft lo mismo con Copilot? Entonces, ¿cómo es que Gemini está ganando? Microsoft impulsó Copilot, mientras pedía una tarifa de $30 por puesto al mes, y esto se añadía al plan Business 365, Microsoft Office, PowerPoint, Outlook, Excel, Teams. Podrías pensar que Google estaba haciendo lo mismo, pero no es así. Hay algunas funciones gratuitas que incluyeron en G Suite, pero eso no lo hace responsable del dominio de Gemini. Alrededor del 70% de los clientes de Google Cloud ahora usan Gemini. Eso no es Google Drive, es su versión de AWS o Microsoft Azure. Aquí es donde la gente realmente está usando la IA. De hecho, Google tiene ahora una cartera de pedidos de $106.000 millones, lo que significa que grandes empresas como bancos o minoristas han firmado para usar Google Gemini. Y esto no es una financiación circular extraña como con ChatGPT, prometiendo a otras empresas $1 billón en algún momento. Estos son clientes reales de IA, no empresas de IA pagándose entre sí. Y todo esto está funcionando. Los resultados del cuarto trimestre muestran que Google Cloud alcanzó un crecimiento del 35%. Los ingresos totales alcanzaron los $105.000 millones trimestrales. Los márgenes de beneficio están en el 31%, incluso con $53.000 millones en gasto de IA. Para Google, la IA ya no era un pozo sin fondo, era una fuente de ingresos reales. Microsoft, por otro lado, luchaba por hacer lo mismo, y han tenido a ChatGPT a su alcance durante años. Apenas el mes pasado vieron caer su capitalización de mercado en $360.000 millones, todo en un solo día, a pesar de que los ingresos superaron las expectativas. ¿Pero por qué? Bueno, su gasto de capital aumentó un 66%, $37.500 millones gastados en un solo trimestre. 2/3 se destinaron a chips, GPUs y CPUs. Gasto en IA, una IA que no estaba haciendo dinero. Un gran problema obvio es que los ingresos aumentaron un 17% y el costo de los ingresos subió un 19%. Así que si esa es una nueva tendencia a largo plazo, es una de mis preocupaciones. Entonces, si Google acaba de entregar la IA que realmente genera dinero, ¿significa esto que ganó la carrera de la IA? Tal vez, pero creo que está pasando algo completamente diferente. Al igual que Google, nosotros también hemos estado trabajando duro en silencio, así que si pudieras suscribirte, significaría mucho para nosotros. Mira esta comparación de acciones. Google va hacia arriba, Microsoft hacia abajo, y Nvidia está lateral. Google está en una posición sólida, y el precio de sus acciones ha sido fuerte por un tiempo, pero no creo exactamente que hayan ganado. Creo que la realidad es mucho más interesante. Durante mucho tiempo, Alphabet, la empresa matriz de Google, se cotizaba a múltiplos mucho más bajos que Microsoft. Básicamente, todo el mundo asumía que estaban jugando a ponerse al día. De 2021 a 2024, las acciones de Google se mantuvieron prácticamente laterales. Desde abril del 2021 hasta abril del 2024, Google subió aproximadamente un 20%, y durante el boom de la IA, eso no es prácticamente nada. El resto de las grandes tecnológicas estaban explotando, pero después de eso algo cambió. Desde mediados de 2025, Google ha ido en línea recta hacia arriba. Mientras tanto, Nvidia ya estaba valorada tan alto como podía llegar, al menos por ahora. Microsoft se enfrentó al mismo problema. Ya tenían una valoración enorme, por lo que incluso cuando superaron los objetivos de ingresos, en realidad perdieron capitalización de mercado. Las expectativas exageradas ya estaban pagadas y los inversores estaban esperando grandes retornos, pero Google era lo contrario. Cada buena noticia era una sorpresa. El hype no estaba incluido en el precio de sus acciones, al menos no como Nvidia o Microsoft, así que subieron. Y honestamente, con la magnitud de los costos involucrados en la IA, la situación está empezando a favorecer a las empresas consolidadas que tienen su propia infraestructura de energía y chips. OpenAI está haciendo un trabajo increíble, pero están jugando a un juego muy peligroso con su ritmo de quema de efectivo.
Y no solo eso, los inversores están empezando a castigar el gasto en IA que no está ligada a un gran retorno, razón por la cual Microsoft cayó. Google es uno de los pocos que realmente están generando estos retornos, lo cual, para ser sincero, creo que es muy positivo. Creo que las empresas aburridas y consolidadas saldrán mejor paradas, empresas que ya están establecidas, que poseen una marca fuerte y, lo que es más importante, una base de usuarios masiva que está anclada a su ecosistema por su trabajo. Nvidia ya ha incluido en su precio un crecimiento perfecto de la IA, así que simplemente se han movido lateralmente. Microsoft tuvo el mismo problema, recibieron crédito anticipado por su liderazgo en IA, por lo que las nuevas victorias apenas movieron sus acciones. Las altas expectativas ya estaban asimiladas en el mercado. Google no ha ganado necesariamente, pero se están poniendo al día donde deberían haber estado. Por supuesto, si Microsoft, Nvidia y OpenAI logran de alguna manera un retorno gigantesco, podrían subir aún más, y OpenAI sigue en la cima. Pero Google acaba de convertirse en una amenaza real, y el mercado por fin lo está viendo. La brecha se está cerrando y Google vuelve a estar con los líderes de la IA. La verdadera pregunta es, ¿qué pasará ahora? Solo el tiempo lo dirá. Probablemente hayas leído los titulares. OpenAI lanzó Sora 2, el generador de video más nuevo y avanzado, pero en solo 30 días, la retención de usuarios cayó apenas al 1%. Pero eso es solo el principio. Algo extraño está pasando en el mundo de la IA. Después de que Microsoft anunciara un gasto masivo en IA, su capitalización de mercado cayó $360,000 millones en un solo día. Los directivos ejecutivos estaban suplicando a la gente que dejara de ser negativa. La gente ya no usa las herramientas de IA como antes. ¿Qué está pasando? ¿Está este experimento gigante finalmente a punto de derrumbarse? En enero de 2026, Satya Nadella, CEO de Microsoft, dijo: "Para que esto no sea una burbuja por definición, se requiere que los beneficios de esto se distribuyan de manera mucho más uniforme. Una señal reveladora de si es una burbuja sería si solo los grupos tecnológicos se beneficiaran del auge de la IA, en lugar de las empresas de otros sectores". También pidió a la gente que dejara de llamar a la IA slop o contenido basura. Cosas bastante raras de decir si has gastado $200,000 millones desde 2024. Jensen Huang también está haciendo algo similar. Creo que hemos hecho mucho daño con personas muy respetadas que han pintado una narrativa catastrófica del fin del mundo de ciencia ficción. No es útil para la gente, no es útil para la industria, no es útil para la sociedad, no es útil para los gobiernos. Entonces, ¿por qué las caras de la IA están de repente tan inseguras sobre la IA? Bueno, se pone aún más raro. Si has estado siguiendo a las grandes tecnológicas últimamente, probablemente te hayas dado cuenta de esto. Nvidia durante los últimos meses en realidad ha ido a la baja, y algunas apuestas de IA han caído con fuerza, como Oracle. Después de alcanzar su punto máximo con su gran acuerdo con OpenAI, sus acciones han caído más del 50% en los últimos 5 meses. Pero lo peor podría estar en el informe de ganancias más reciente de Microsoft. Este fue un gran informe de ganancias. Azure Cloud creció un 39% y los ingresos aumentaron un 17% hasta los $81,000 millones solo en ese trimestre. Ambos fueron superiores a las expectativas. Pero después de anunciar esto, la capitalización de mercado de Microsoft cayó $360,000 millones en un solo día. A pesar de que los ingresos fueron superiores a lo esperado, después de una semana su capitalización de mercado había caído más de $500,000 millones. ¿Qué es lo que había pasado? Su gasto de capital aumentó un 66%, $37.5 mil millones gastados en un solo trimestre. 2/3 fueron en chips, GPUs y CPUs. Gasto para la inteligencia artificial. Resulta que los inversores no estaban realmente contentos con el pozo sin fondo de dinero de la IA. Un gran problema obvio es que los ingresos subieron un 17% y el costo de los ingresos subió un 19%. Si esa es una nueva tendencia a largo plazo, es una de mis preocupaciones, y los resultados de los grandes proyectos de IA de Microsoft aún son más confusos. Justo después, Oracle anunció un plan para gastar $50,000 millones en IA en 2026. Luego sus acciones cayeron. Los inversores se han vuelto cautelosos ante los crecientes costos del impulso de la IA de Oracle y el tiempo necesario para ver el retorno. Pero algo que empeora todo esto es Nvidia.
Su plan original el año pasado era invertir hasta $100 millones en OpenAI, pero recientemente Huang se está retractando y dijo, no, nada de eso, y que el acuerdo era no vinculante y no estaba finalizado. OpenAI es el cliente más grande, por lo que todas estas empresas invierten miles de millones en ella, pero OpenAI no tiene dinero. Según el Wall Street Journal, en privado, Huang ha criticado lo que describió como una falta de disciplina en el enfoque comercial de OpenAI y expresó su preocupación por la competencia que enfrenta de empresas como Google y Anthropic. Los ingresos superaron los $20,000 millones en 2025, 6,000 millones más que en 2024, pero su proyección de flujo de caja total es, prepárate, negativa en $143,000 millones. No esperan ser rentables hasta 2030 y podrían quedarse sin dinero para 2027. Estos son esencialmente los proveedores de OpenAI que están canalizando dinero hacia su cliente más grande, quien se los devolvería con la nube, GPUs y otras cosas para mantener vivo a ChatGPT. Amazon, Nvidia y Microsoft están hablando de invertir $60,000 millones en OpenAI, pero esto apenas es suficiente para alimentar a este monstruo con un hambre interminable. Todo este sistema está empezando a tambalearse, y no solo los inversores están preocupados. Una senadora de Estados Unidos, Elizabeth Warren, escribió que OpenAI se ha comprometido a gastar más de $1 billón a pesar de no haber obtenido beneficios todavía, y parece estar buscando asistencia gubernamental en caso de que no puedan pagar sus deudas. Irónicamente, hace algo que los políticos de ambos lados en Estados Unidos parecen estar de acuerdo. El gobierno no quiere rescatar a esta startup que necesita dinero ilimitado. OpenAI negó esto, aunque la confianza no se vio favorecida por el hecho de que su directora financiera sugiriera que los contribuyentes deberían respaldar las cuantiosas inversiones en infraestructura de la empresa, aunque rápidamente se retractó. Pero OpenAI, Microsoft y Nvidia tienen otro problema mayor que está haciendo que los inversores cuestionen toda esta apuesta. Echa un vistazo a estos datos. Las búsquedas de IA han alcanzado su punto máximo y han caído mucho. ¿Significa esto que la IA se está muriendo? No exactamente. Nos dice algo más interesante. Cuando llega una nueva tecnología, el interés crece. Luego alcanza un pico y luego cae a una nueva normalidad. Esto no es nada nuevo. Se llama el ciclo de sobreexpectación de Gartner. A finales del año pasado, The Value Philosopher escribió un artículo fantástico llamado El fin del turismo de la IA. Y creo que explica por qué Sora vio desaparecer el 99% de sus usuarios. Suno, la empresa de música con IA, extrajo millones de pistas con derechos de autor para un generador de música por IA que tenía 10 millones de usuarios, pero la mayoría se fue. Ahora la empresa se presenta como una herramienta para artistas reales para intentar recuperarlos. Algo similar le pasó a Sora. En los primeros 3 días superó el crecimiento incluso de ChatGPT. Pero la retención de usuarios cayó al 2% al 7º día, al 1% a los 30 días y cerca del 0% a los 60 días. El nuevo producto estrella de la empresa privada más valiosa del mundo no tenía a nadie usándolo. Este es el turismo. Un turista de IA llega, genera 50 imágenes de un gato en un traje espacial y recibe su golpe de dopamina. Después de una semana se da cuenta de que la 100ª imagen no le produce alegría. El resultado no tiene valor porque no hay esfuerzo ni historia detrás de él. ¿Y qué hace un usuario cuando una aplicación deja de ser divertida? Cancela la suscripción. Los videos y fotos de IA solían asombrar a la gente, pero ahora ¿son un poco aburridos? Este es el problema con tantos productos de IA. Viendo esto a través del prisma de la inversión, debemos de dejar de preguntar quién tiene la mejor IA y empezar a preguntar quién tiene el mejor producto. La IA es una gran función para elevar otra profesión, herramienta o plataforma. Programación, ciencia, radiología, administración, edición de imágenes. Adobe, por ejemplo, después de su gigante drama con la IA, ha tenido mucho éxito, no con la IA por sí sola, sino que añadiendo funciones de IA generativa al producto existente, no para reemplazar la herramienta, sino para complementarla. Es por eso que al menos ahora mismo, ChatGPT está pasando apuros, mientras que Google Gemini está triunfando. Google tiene todos nuestros correos, documentos, hojas de cálculos, calendarios, YouTube y Drive. En el momento en que Gemini interconecte este ecosistema, el juego cambia. Y Microsoft se está dando cuenta de esto también. Microsoft compartió que tiene 15 millones de asientos pagados en Microsoft 365 Copilot, y eso suena bastante grande.
pero eso es de entre 450 millones de asientos de 365, o sea, solo alrededor del 3% de la base de Microsoft 365, 3% por decenas de miles de millones gastados por trimestre, y Microsoft sabe secretamente que esto es un problema. Es por eso que empujaron a los clientes hacia la versión Copilot de 365, mientras ocultaban el plan Classic más barato. Esto es después de que rebautizaran 365 como Copilot 365, después de que nadie usara Copilot. Tampoco son solo los consumidores regulares. Más de la mitad de los CEOs encuestados por PwC el mes pasado informaron que no hubo ganancias en ingresos ni reducción de costos por la IA. Pero a medida que descendemos en el abismo de la desilusión, todavía tenemos el costo masivo de la IA generativa. Con tanto gasto, la IA no puede ser solo un producto de nicho para un puñado de usuarios. Con tanto dinero en juego en la IA, cualquier cosa que no sea un vuelco total del mundo tal como lo conocemos parecerá un fracaso. Un análisis financiero típico indica que las 7 empresas principales de tecnología deberían estar viendo unos $600 mil millones adicionales en ingresos anuales. Para contextualizar, Walmart, que genera la mayor cantidad de ingresos en el planeta, ronda los $600 mil millones. De nuevo, la cita de Nadella: para que esto no sea una burbuja, se requiere que los beneficios de esto se distribuyan de manera mucho más uniforme. La IA es tan cara y estas empresas han gastado tanto dinero que no puede ser un caso de uso de nicho. Pero eso nos lleva a lo que creo que es el verdadero caso de supervivencia para la IA. Si estás cansado de la burbuja de la IA como yo, suscríbete y podremos seguir viendo lo que pase después. ¿Existe un mundo donde la burbuja estalle y la IA desaparezca? No lo creo, pero hay algo que dijo Jensen Huang con lo que sí estoy de acuerdo. La razón de los principios no es sorprendente. El número de radiólogos ha subido. Para un radiólogo, el propósito de su trabajo es diagnosticar enfermedades para ayudar a los pacientes. Ese es el fin esencial de su labor. La tarea incluye estudiar escaneos, y el hecho de que ahora puedan analizarlos de forma infinitamente rápida les permite pasar más tiempo con sus pacientes. Más que cambiar el mundo entero, la IA ha traído saltos cuánticos a mundos pequeños e individuales. La IA ha producido avances en la predicción de estructuras de proteínas, lo que aumenta drásticamente la velocidad a la que podemos descubrir nuevas medicinas. Nos está ayudando a detectar el cáncer de mama antes. Nos permite pronosticar el clima, las inundaciones y las tormentas más rápido. La IA se está utilizando para entender el alfabeto y el lenguaje de las ballenas. Anthropic incluso se utilizó para ayudar a la NASA con el Mars Rover. Donde la IA puede ayudar a los profesionales a hacer mejor su trabajo, creo que es un gran uso para ella. Desafortunadamente, muchos CEOs vieron la IA como una forma de reducir costos y, por tanto, reducir trabajadores. Y para que esto suponga un retorno real para estas empresas, creo que necesitan que la curva del hype se vea así. Parece que tenemos dos enfoques diferentes con la IA, que van a cambiar el mundo por completo, producir algún tipo de utopía post-trabajo y que cada industria cambiaría. Y la otra visión es más sobria: de estos productos simplemente nos ayudarán a lograr más, pero no pueden reemplazar el trabajo por completo. Como inversor, ahora evito las empresas que apuestan por los turistas de la IA, usuarios que buscan dopamina y entretenimiento. Eso es algo que realmente me gusta de Anthropic. Están enfocados en ayudar a los programadores y en las cosas aburridas. Creo que los actores establecidos, los aburridos, les irá mejor. Empresas que ya están establecidas poseen una marca fuerte y, lo más importante, una base masiva de usuarios que están bloqueados en su ecosistema por su trabajo. Para Adobe o Google, la IA no es el producto, sino solo otra función que hace que su producto existente sea indispensable. De hecho, creo que el estallido de una burbuja es bueno para el futuro de la IA, y parece que la gente está empezando a recobrar el sentido. Ahora bien, ¿podría ser todo esto un pequeño bache y que estas empresas convenzan a los inversores de nuevo con un gran retorno? ¿Y de alguna manera las capitalizaciones de mercado vuelvan a subir aún más? Tal vez, pero creo que nos estamos moviendo hacia un mundo de IA más sobrio y realista. La crisis de la memoria RAM está fuera de control. Los precios han subido hasta el 314%. La RAM solía ser la parte barata de una computadora. Las ventas de dispositivos están cayendo y los precios de los componentes siguen subiendo. Y creo que ya sabes por qué. Todo es culpa de la IA. Pero ¿y si te dijera que esto podría estar a punto de empeorar?
Y no solamente se trata de la RAM. Al principio, el gran problema de la escasez de hardware para IA eran las tarjetas gráficas, GPUs. Así es como Nvidia se convirtió en la empresa más valiosa del planeta. Entonces, ¿por qué la RAM es de repente tan importante? ¿Y por qué todas las empresas de IA se están peleando por ella? RAM significa memoria de acceso aleatorio, Random Access Memory. Leer desde un almacenamiento como un SSD toma tiempo, así que los programas cargan los datos primeros en la RAM, porque acceder a ella es mucho más rápido. Esto permite que tu CPU o GPU trabaje con los datos rápidamente sin que todo se vuelva lento. En este caso estamos hablando de DRAM, o memoria dinámica de acceso aleatorio. Cuando la gente dice que las empresas de IA se están peleando por la RAM, no se refieren realmente a la que tienes en tu laptop, se refieren a algo llamado HBM, o memoria de alto ancho de banda. Esta memoria vive justo al lado del chip de IA y puede mover los datos a velocidades que la DRAM normal ni siquiera puede soñar. Misma idea, liga completamente diferente. Según la Lam Research, se proyecta que la demanda de HBM crezca de 123 millones de gigabytes en 2022 a 972 millones de gigabytes para 2027, un crecimiento de casi 11 veces, impulsado principalmente por la IA. Entonces, si esto es cierto, ¿por qué los precios de los módulos DRAM normales, como la DDR5, han saltado un 314%? Si no se usan masivamente para la IA, ¿por qué están subiendo su precio? Durante décadas, la DRAM fue básicamente una mercancía común. La comprabas al por mayor, la ponías en los dispositivos y nadie sacaba grandes márgenes de ganancia con ella. El dinero de verdad siempre estuvo en los componentes más grandes, pero la IA cambió eso. Y no de una manera lenta y gradual, lo hizo de una manera muy específica. La IA no solo está creciendo de las formas más hambrientas de memoria posibles, más modelos más grandes y más ineferencia, es decir, ejecutar los modelos para usuarios reales. El resultado es que los chips de IA se volvieron tan rápidos que empezaron a dejar atrás a la memoria que los alimenta. La memoria no puede seguir el ritmo, y de repente la memoria ya no es la parte barata, de hecho es el cuello de botella. Lo extraño es que en su mayor parte, la RAM no era la parte cara, incluso si se usaba en un gran volumen, pero ya no. Puedes comprar más GPUs, claro, pero si la memoria que las alimenta no puede seguir el ritmo, básicamente estás pagando por chips que pasan la mitad de su tiempo esperando a la memoria. El rendimiento del kernel no solo depende de la velocidad operativa de la GPU, dado que un kernel requiere datos para funcionar. El rendimiento también depende de la velocidad a la que la GPU puede alimentar de datos al kernel. A medida que las GPUs escalaron, la demanda de RAM siguió aumentando y aumentando. Luego apareció la primera gran grieta, Micron. El 3 de diciembre de 2025, Micron publicó un comunicado de prensa que conmocionó a la industria. El crecimiento impulsado por la IA en los centros de datos ha provocado un aumento en la demanda de memoria y almacenamiento. Micron ha tomado la difícil decisión de salir del negocio de consumo de Crucial para mejorar el suministro y el soporte a nuevos clientes estratégicos más grandes en segmentos de rápido crecimiento. Esto era increíble. Micron es uno de los 3 grandes fabricantes de memoria y llevaban 29 años en esto. Tenían una enorme marca de consumo llamado Crucial. Para dar contexto, Micron tenía más del 25% de la cuota de mercado de DRAM. Un actor principal simplemente se levantó y se fue. La demanda de IA era tan grande, tan masiva, que abandonaron el mercado de consumo por completo. Esto envió ondas de choque a todo el mundo tecnológico, pero puedes ver por qué lo hicieron. En el primer trimestre de 2026, Micron dijo: hemos completado los acuerdos sobre precio y volumen para todos nuestros suministros de HBM del año calendario 2026. Esto es absurdo. Samsung obtuvo $13,000 millones en ganancias operativas en su cuarto trimestre, un aumento del 200% respecto al año pasado. Y por supuesto, Samsung es el mayor fabricante de DRAM. Pero, ¿por qué no podemos simplemente fabricar más RAM? ¿Y qué más significa esto para las computadoras de uso diario, los teléfonos o incluso los televisores? ¿Acaso todo está a punto de empeorar? La respuesta obvia es que las empresas de IA y los consumidores habituales simplemente deberían descargar más RAM.
Pero ya en serio, ¿qué está causando este cuello de botella que haría que Micron renuncie por completo al mercado de consumo? Después de todo, ya están fabricando RAM de todas maneras. Primero, construir nueva capacidad de memoria lleva años, no meses. Micron ya está gastando $200 millones en aumentar la capacidad para los clientes. Por supuesto, no es la capacidad para ti ni para mí, esta es para las empresas de IA. Su propia hoja de ruta lo explica claramente. La primera producción de obleas o wafers de una fábrica en Idaho saldrá a mediados de 2027. Una segunda fábrica en Idaho para finales de 2028. Una nueva en Nueva York que entrará en funcionamiento en 2030 y más allá. Esto es un cronograma largo. La HBM no solo compite con la RAM normal por las ventas, compite por el mismo espacio en las fábricas. Micron describió lo que ellos llaman un ratio de intercambio de 3:1 con la DDR5, lo que significa que producir una unidad de HBM consume los recursos que podrían haber fabricado 3 unidades de memoria convencional. Eso significa que podrían pasar años antes de que esto se resuelva. Mientras tanto, los dispositivos están sufriendo las consecuencias. TrendForce confirmó que los fabricantes de memoria están reasignando nodos de proceso avanzados y nueva capacidad hacia la demanda de servidores y HBM, lo que ha limitado significativamente el suministro en otros mercados. Los precios reflejan exactamente eso. TrendForce pronostica que los precios de los contratos de DRAM convencional subirán entre un 90 y 95% trimestre a trimestre en el primer trimestre de 2026. La memoria flash NAND ha subido entre un 55 y un 60% en el mismo periodo. Se prevé que la DRAM específica para la PC al menos se duplique. TrendForce utilizó explícitamente la frase más del 100% trimestre a trimestre. Según Micron, el crecimiento de los envíos de bits de DRAM y NAND en la industria en el año calendario 2026 se verá limitado por el suministro de la industria. Esto es lo que está pasando. Menos espacio en las fábricas para la RAM normal significa que las empresas las están racionando o peleándose por ellas. Menos producto disponible, pero una demanda enorme que sigue ahí. Hace que los precios simplemente se estén disparando, y realmente se puede sentir. Se proyecta que los precios de los contratos de DRAM convencional aumenten un 90 y un 95% trimestre a trimestre, marcando el mayor número trimestral registrado. Se espera que los precios de la DRAM para PC aumenten más del 100% trimestre a trimestre. Los precios de la DRAM para servidores están subiendo aproximadamente un 90% entre el trimestral, a medida que los principales proveedores de la nube compiten por un suministro limitado. La demanda es alta y esto está provocando que caigan las ventas de productos. Se espera que los envíos mundiales de computadores portátiles caigan un 9.4% anualmente en 2026, debido a las subidas de precio en la memoria. Lenovo ya envió una advertencia a sus socios de canal sobre aumentos de precios en marzo 2026, directamente vinculadas a la escasez de DRAM y NAND. Lenovo les dijo a los socios que los pedidos realizados antes del 28 de febrero, pero no enviados para el 31 de marzo, sufrirían un cambio de precio, a mitad de precio. Es increíble. Con los teléfonos la cosa está igual de mal. La configuración principal de 8 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento, una especificación de gama media completamente normal, vio como los precios de los contratos aumentaron un casi 200% interanual en el primer trimestre de 2026, es decir, casi se triplicaron, y se pronostica que las ventas de teléfonos bajen un 10% interanual debido a esto. Incluso los televisores están recibiendo el golpe, lo que honestamente me sorprendió. Un televisor no necesita mucha memoria para existir, pero sí necesita la suficiente para ejecutar aplicaciones sin problema. La cuota de memoria en el costo total de materiales de un televisor saltó del 2.53% al 6 o 7%. El chip de 4 GB DDR4 que va en la mayoría de los televisores 4K ha cuadruplicado con creces su costo en el último año. TrendForce dice que debido a que las estructuras de costos actuales ya no soportan las estrategias de precios bajos anteriores, los aumentos de precios minoristas para los nuevos modelos de TV ahora se consideran inevitables. Pero quizás lo peor de todo esto sea el gaming, el lugar donde los consumidores quieren altas especificaciones y mucha RAM. Pero no se trata solamente de los juegos de PC. La crisis está amenazando los calendarios de lanzamiento de las consolas. Es probable que Sony retrase la PlayStation 6 y la muy esperada Steam Machine de Valve también se ha retrasado. El mercado cambió.
La RAM ha pasado de ser un costo pequeño a ser esencialmente el guardia de la puerta. Los compradores de IA aseguran el suministro primero, los fabricantes de memoria protegen los márgenes y a todos los demás les entregan aumentos de precios, recortes de especificaciones y lanzamientos retrasados. Pero ¿y si te dijera que esto es solamente el principio? La RAM puede ser más difícil de conseguir, pero los videos de nuestro canal llegan todas las semanas, así que suscríbete mientras trabajamos para llegar a más suscriptores. Muchas gracias. En febrero de 2026, el CEO de Phison, una importante empresa de almacenamiento NAND, concedió una entrevista. NAND significa esencialmente almacenamiento no volátil y reescribible, como los SSDs, pero lo que dijeron fue bastante desolador. Desde finales de este año hasta 2026, muchos proveedores de sistema irán a la quiebra o saldrán de líneas de productos debido a la falta de memoria. La producción de teléfonos móviles se reducirá entre 200 y 250 millones de unidades y la producción de PC y TV se reducirá significativamente. Y se pone peor, los fabricantes de memoria ahora exigen 3 años de pago anticipado a los compradores. 3 años. Esto nunca había pasado antes. Los fabricantes están bloqueando completamente el acceso con años de anticipación, extrayendo compromisos a una escala que nadie había visto. Algunos de estos mismos fabricantes estiman internamente que la escasez durará hasta 2030 o incluso otros 10 años más allá. Misma crisis, 2 partes de la cadena de suministro, golpeándose a la vez. Lenovo ha advertido a sus socios de venta sobre aumentos de precios en productos de consumo y servidores vinculados específicamente al aumento de los costos de la DRAM y de NAND. Xiaomi también dijo públicamente que el aumento de los precios de los chips de memoria estaba elevando los costos de los teléfonos inteligentes. El mercado de la electrónica en general está en problemas, pero es especialmente malo para los más pequeños. Para los fabricantes de dispositivos más pequeños, que podrían no ser capaces de manejar márgenes más ajustados, esto será desastroso. Las líneas de teléfonos más baratos para laptops y teléfonos podrían desaparecer por completo. Las especificaciones generales de los productos pueden empeorar, y las especificaciones normales que esperábamos ahora se volverán más como un lujo. Pero hay algo positivo en todo esto, aunque sea pequeño. La gente está empezando a conservar sus dispositivos por más tiempo. Las investigaciones ya muestran que el ciclo de reemplazo ha pasado de 4 años a más de 5. Me pregunto cuánto más se extenderá todo esto. Y hay más, la gente está pasando de comprar nuevo a comprar de segunda mano. Black Market, un mercado de segunda mano, reportó un crecimiento del 32%. La gente está comprando usado, reparando más y esperando más tiempo antes de actualizar. Los juegos también se están adaptando. Battlefield 6 descubrió que un número significativo de jugadores estaban ejecutando el juego por debajo de las especificaciones mínimas recomendadas, y EA reconoció la necesidad de dar soporte a hardware más débil. Algunos de los juegos más populares en este momento, Repo, Lethal Company y Peak, funcionan en casi cualquier cosa porque la gente se está quedando con sus dispositivos por más tiempo. Los juegos de bajas especificaciones están teniendo un momento muy bueno, y no creo que sea una coincidencia. Me pregunto si esto significa que volveremos a tener más televisores normales, no inteligentes, que no necesitan RAM y que no están inflados con anuncios. Tal vez. Creo que la lección aquí es convertirse en un consumidor más inteligente. Compra de segunda mano donde tenga sentido, repara y conserva. No actualices hasta que realmente valga la pena o lo necesites. Nvidia acaba de comprometer $500 millones para construir algo gigantesco. Para ponerlo en contexto, eso es 7 veces sus ingresos anuales actuales. Y lo más extraño es que no se trata de una fábrica para hacer GPUs, sino de algo completamente diferente. Todos dicen que estamos viviendo la burbuja de la inteligencia artificial. Entonces, ¿por qué apostar tanto dinero? Esta es la historia detrás de la apuesta de $500 millones que Nvidia está haciendo en fábricas de IA. Primero, ¿de qué trata realmente esta gran apuesta de Nvidia? Están destinando $500 millones en los próximos 4 años para construir algo llamado fábricas de IA. ¿Son simplemente enormes centros de datos? No exactamente.
Los centros de datos tradicionales permiten a las personas rentar espacios o poder de cómputo, pero una fábrica de IA es algo distinto. Estas estarán totalmente especializadas en producir una sola cosa, usando cantidades masivas de GPUs de Nvidia, tokens. Esta es una observación que hicimos hace casi una década, y de la que ahora todo el mundo está empezando a darse cuenta. Estos centros de datos de IA no son centros de datos en absoluto. No en el sentido clásico, al menos. No están ahí para almacenar tus archivos y permitirte recuperarlos después. Estos nuevos centros de datos tienen un solo propósito: producir tokens inteligentes, la materia prima de la generación de inteligencia artificial. Los tokens son el lenguaje vital de los modelos de lenguaje grandes, o LLMs. Cuando le pides algo a ChatGPT, en realidad no sabe de qué estás hablando. Nosotros podemos imaginar un coche o el puente Golden Gate, pero una IA como ChatGPT o Grok puede no hacerlo. En su lugar reconoce los tokens que le diste, generalmente un par de caracteres o una palabra, y los introduce así a una ecuación matemática increíblemente compleja para predecir cuál será el siguiente token más probable según sus datos de entrenamiento. Para los expertos en IA que estén viendo esto, perdónenme si simplifique demasiado, pero la idea es clara: los tokens son la materia prima de la IA, y aquí es donde entra Nvidia. Estas megafábricas tomarán electricidad y producirán tokens para los modelos de lenguaje. Un centro de datos puede tener miles de cargas de trabajo diferentes, pero las nuevas fábricas de IA de Nvidia estarán dedicadas exclusivamente a generar tokens, y aunque suene como una diferencia técnica, es algo enorme. Nvidia se ha aliado con Foxconn para construirlas, y no solamente las usarán OpenAI, Meta o X. Y están diseñados para fabricar tokens. Estos tokens pueden transformarse en inteligencia productiva, capaz de impulsar una enorme variedad de industrias. Por eso, las fábricas de inteligencia artificial se han convertido en parte esencial de la infraestructura de un país. Esa es la razón por la que me ves viajando por el mundo, reuniéndome con jefes de Estado, porque todos quieren tener sus propias fábricas de IA. Todos quieren que la inteligencia artificial forme parte de su infraestructura y que se convierta en una industria de fabricación en crecimiento dentro de sus economías. Esto explica la inversión de $500 millones. Podría ser un salto monumental para Nvidia, llevando sus ingresos de algo absurdo a inimaginables, pero no están solos. El gasto en IA está aumentando, y rápido. OpenAI acaba de firmar un contrato de $300 millones con Oracle, esto por 5 años de cómputo en la nube. También se están asociando con SoftBank en un proyecto llamado Stargate, un megacentro de datos en Texas. En solo la primera mitad de 2025, las startups de IA levantaron $44 millones, más que en todo 2024. Goldman Sachs estima que la inversión total en IA superará los $200 millones. Pero eso es solamente el principio. Analistas de Morgan Stanley predicen casi $3 billones en gasto global en centros de datos para 2028, con $900 millones solamente este año. Y McKinsey va aún más lejos. Creen que la inversión mundial en centros de datos deberá alcanzar $6.7 billones para 2030, cubriendo hardware, procesadores, memoria, almacenamiento y energía, todo para poder mantener el ritmo de la demanda. Y creo que ya es hora de hablar del elefante en la habitación. ¿Estamos presenciando la burbuja más grande desde la era de .com? Inversionistas, gigantes tecnológicos e incluso gobiernos han estado arrojando cientos de miles de millones al mundo de la IA, lanzando cualquier cosa que suene remotamente relacionada con inteligencia artificial. Y lo más extraño es que nada de esto parece funcionar. Los inversionistas siguen inyectando dinero a la IA con la esperanza de ver un salto en los ingresos. Sin embargo, un estudio realizado por investigadores del MIT descubrió que la mayoría de las nuevas integraciones de IA no generaban una aceleración rápida de ingresos. Entonces, ¿cuánto si lo logran? Tan solo el 5%. ¿Y cuáles son esas pocas? Bueno, las startups lideradas por jóvenes de 19 a 20 años han visto cómo sus ingresos saltan de 0 a 20 millones en un año. Es porque eligen un solo punto de dolor, ejecutan bien y se asocian inteligentemente con empresas que usan sus herramientas. Algunas compañías más grandes lo logran, pero la mayoría fracasa al intentar integrarlas. Los directivos o gerentes las tratan como si fueran plug and play, pero realmente no lo son. ChatGPT puede adaptarse a cómo tú trabajas, de forma individual, pero escalar eso a los sistemas y flujos de trabajo de una empresa gigantesca requiere muchísimo más.
y el estudio encontró que las compañías no entienden cómo hacerlo. Así que cuando insertan Cloud o ChatGPT en una empresa grande, la IA se siente lenta o torpe. Necesita datos, infraestructura y entrenamiento, y los empleados muchas veces no saben cómo aprovecharla. Los gerentes simplemente dicen, aquí está la IA, ahora vayan y ganen más dinero. Al menos así es como se siente. Y esto no ha impedido que los ejecutivos culpen a los modelos de IA o a las regulaciones. Quizá algunas empresas logren superar estos obstáculos, pero ¿cómo se vería realmente un entorno de inversión adecuado? Con la cantidad de dinero que se ha lanzado hacia la IA, la economía empieza a perder contacto con la realidad. Con tanto dinero apostando a la IA, cualquier cosa que no sea una evolución total del mundo como lo conocemos, se verá como un fracaso. Un análisis financiero típico indica que las 7 grandes tecnologías deberían estar generando $600,000 millones adicionales en ingresos al año, una cifra tan grande que casi no tiene sentido. Para ponerlo en contexto, Walmart, la empresa con más ingresos del planeta, genera unos $600,000 millones al año. Así que básicamente estas empresas necesitarían añadir otro Walmart a sus ingresos. Algunos inversionistas ya están dudando, y hasta el propio Sam Altman lo reconoció en agosto. ¿Estamos en una fase donde los inversionistas, en general, están demasiado entusiasmados con la IA? En mi opinión, sí. Y creo que todos estamos un poco cansados de ver a los inversionistas forzar la IA en cada producto o servicio inimaginable, solo para ver si funciona, aunque no tenga mucho sentido. Aún así, la burbuja sigue creciendo. Los gigantes tecnológicos están construyendo supercentros de datos y fábricas de IA, lo que nos lleva de nuevo a Nvidia. Su situación se parece inquietantemente a la de otra empresa que una vez dominó el mundo y pensó que duraría para siempre. En los años 90 el mercado de las computadoras personales crecía a toda velocidad y en el centro de todo estaba Intel, el líder mundial en procesadores. Su mayor rival, AMD, apenas sobrevivía y Nvidia, que apenas nacía, apostaba todo a las GPUs, que Intel consideraba un mercado de nicho para gamers. Intel iba de la mano con Windows, lo que se conocía como Wintel. El mercado estaba creciendo y era el terreno perfecto para que Intel dominara. Así que en 2011 anunciaron una nueva planta de chips gigantesca en Arizona, Fab 42. Esto para producir sus nuevos chips de 14 nanómetros. Intel apostaba fuerte a que las PCs seguirían creciendo por muchos años más, pero esto no ocurrió. Entre 2011 y 2012, el crecimiento del mercado de PCs se estancó y durante los siguientes 6 años empezó a caer. La gente dejó de comprar computadoras nuevas. ¿Pero por qué? Bueno, porque ya casi todos tenían una, y aunque las nuevas especificaciones mejoraban, las PC existentes ya eran lo suficientemente buenas. Además, justo entonces salió Windows 8, y todos sabemos cómo resultó eso. Con las ventas cayendo, Intel canceló su nueva fábrica. Había invertido miles de millones y ahora no sabía qué hacer con ella. La nueva construcción quedará vacía por ahora, y se destinará a futuras tecnologías, dijo un portavoz. Intel asumió que las PC crecerían para siempre, y ahora Nvidia está apostando lo mismo con la inteligencia artificial. La gran diferencia es la escala. Las nuevas fábricas de IA de Nvidia no son 10 veces más grandes que las de Intel, son 100 veces más grandes. Pero las señales de advertencia se ven muy familiares. Puede que ya hayamos llegado a un punto de equilibrio en lo que la IA puede transformar dentro de las empresas. Y el problema ahora, según el estudio del MIT, podría ser simplemente la implementación. Entonces, ¿está Nvidia construyendo para una demanda que no existirá? ¿Está creando la versión de $500,000 millones del error de Intel? Y sin embargo, eso no es su único problema. Nvidia puede ser la niña dorada de la IA, pero algo nuevo está empezando a erosionar su imperio. Y lo peor de todo, no viene de Intel ni de AMD, viene de alguien mucho más cercano. Un grupo de empresas está intentando fabricar sus propios chips, y el giro inesperado es que muchas de esas empresas son clientes de Nvidia. Básicamente, quienes hoy dependen de ellos están planeando reemplazarlos, y una de las más grandes no es OpenAI, ni Meta, ni siquiera Apple, sino Amazon. Amazon está haciendo todo lo posible para desarrollar sus propios chips. Uno de ellos es Amazon Trainium, diseñado específicamente para inteligencia artificial. También están mejorando su chip Graviton, que ya va por su 4ª generación. ¿La razón? AWS. Amazon es, sorprendentemente, uno de los mayores clientes de Nvidia.
Sus GPUs se usan en los centros de datos de AWS para entrenamiento de los modelos de IA, pero estos nuevos chips internos reducirán costos y serían hechos a medida de los clientes de AWS. Y Amazon no es la única. Microsoft también está desarrollando sus propios chips de IA, los Maya, diseñados para Azure y por supuesto para OpenAI. Además, trabajan en otro chip con nombre clave Braga, aunque su producción no ha sido realmente fácil. Y como era de esperarse, Google también está haciendo lo mismo con sus chips TPU usados en Google Cloud. Con tanto dinero que estas compañías le están entregando a Nvidia, tiene todo el sentido que quieran fabricar los suyos. Así pueden diseñarlos exactamente según sus necesidades, en lugar de depender de una sola solución general. Además, todos dependen peligrosamente de un solo proveedor, y eso es un riesgo enorme. Pero Nvidia tiene una gran defensa, y no es su hardware, es su software. El foso que la protege de AMD y de sus propios clientes se llama CUDA. Y para entender por qué, tenemos que regresar a 2006. En ese entonces las GPUs eran increíblemente poderosas, pero también muy complejas. Podían realizar cantidades absurdas de cálculos, pero el problema era usarlas. O mejor dicho, construir software que pudiera aprovecharlas. Entonces Nvidia lanzó CUDA, con las siglas de Compute Unified Device Architecture. En esencia, era una interfaz que permitía a los desarrolladores programar en lenguajes como C++ o Python y usar toda la potencia de las GPUs de Nvidia, no solo para gráficos, sino para tareas científicas y de cómputo general. CUDA hizo mucho más accesible para ingenieros, investigadores y científicos aprovechar la aceleración de las GPU. Como Nvidia la lanzó muy temprano y nunca dejó de darle soporte, se convirtió en el estándar de la industria. Nvidia no solo era la mejor en hardware, sino también en ecosistema. CUDA se volvió el lenguaje nativo de la aceleración por GPU. Con pocas excepciones, CUDA funciona igual en una GPU móvil que en una H100 de $30,000. Si tienes una GPU de Nvidia, ya tienes todo lo que necesitas para empezar a desarrollar. Con sus rivales no ocurre lo mismo. En AMD, por ejemplo, las GPUs de escritorio usan una arquitectura diferente a la de centros de datos, lo que complica todo. El resultado es claro, Nvidia domina por completo. Hoy tiene el 94% del mercado de GPUs, mientras que AMD apenas alcanza el 6%. En el segundo trimestre de 2024, AMD tenía el doble, pero ese espacio ha sido tragado lentamente por Nvidia. Pero no todos están contentos con esto. Cada vez más voces acusan a Nvidia de tener un monopolio, especialmente por el control que ejerce en CUDA. Francia ya está preparando cargos por prácticas anticompetitivas, y no es la única. Toda la Unión Europea está observando de cerca a Nvidia, alegando que ofrecer descuentos para comprar su hardware y software juntos distorsiona el mercado. Incluso el Departamento de Justicia de Estados Unidos está investigando si Nvidia presionó a proveedores de la nube para adquirir múltiples productos. A medida que Nvidia consolida su dominio, los fondos de inversión están apostando menos por startups que intentan competir. El número de acuerdos de financiación para chips de IA cayó cerca del 80% entre 2022 y 2023. Nvidia puede estar apostando fuerte con estas nuevas fábricas de IA, pero también enfrenta a serios desafíos. Aún así tiene sentido. En su posición, nunca apuestas contra ti mismo, y las empresas tienen que respaldar siempre aquello que funciona. Y hoy eso es la inteligencia artificial. Nvidia está pasando de fábricas de GPUs a producir tokens, de vender hardware a vender la infraestructura que da vida a la IA. Pero, ¿qué pasa si deja de funcionar? ¿Y si esos $500,000 millones resultan ser una apuesta demasiado grande, justo cuando la industria podría estar enfriándose? Lo único seguro es que si el castillo de la IA se derrumba, la caída será de muy alto. Sin duda es un tema que me pareció importante abordar, por eso hice esta recopilación. Pero no te preocupes, estos videos no sustituyen a los videos nuevos. Así que suscríbete y nos vemos en el siguiente Lógicamente Aclarado.